Alta era solo una pobre conserje, mientras que Archibald era un director ejecutivo frío y poderoso. Sus mundos nunca estuvieron destinados a cruzarse hasta la noche en que él la salvó del peligro. Desde ese momento, no pudo olvidarla, y comenzó una inesperada historia de amor. Si te gusta este contenido, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirte al canal para no perderte más historias significativas. Altia se ajustó aún más su fino abrigo al salir del imponente edificio de Sourn Enterprises. Había sido un día largo. Había pasado horas limpiando el último piso, el dominio de los altos ejecutivos de la compañía, mientras soportaba los susurros de sus compañeros. ¿De verdad cree que el trabajo duro cambiará su destino? No importa lo impecable que friegue esos pisos, siempre será nada. Sus palabras cortaron como cuchillos, pero Alata no respondió. Sabía que la vida no era justa, pero no tenía tiempo que perder con gente que encontraba alegría en menospreciar a los demás. La noche era tranquila, el camino estaba tenuemente iluminado. Las farolas proyectaban largas sombras sobre el pavimento húmedo. Al entrar en un callejón estrecho, un atajo que solía tomar para volver a casa, una sensación inquietante le recorrió la espalda. Pasos. Se quedó paralizada. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que no estaba sola. Dos hombres emergieron de las sombras, con la mirada llena de malicia. ¿A dónde vas, cariño?, preguntó uno de ellos con desdén, mirándola con una intención peligrosa. Retrocedió instintivamente, solo para darse cuenta de que el camino que tenía detrás también estaba bloqueado. No hay por qué asustarse, dijo el otro en voz baja y áspera. Solo queremos charlar un rato. Atea apretó su bolso con más fuerza, respirando entrecortadamente. Sabía exactamente cómo terminaban estas situaciones. Intentó calmarse, pero sus manos ya empezaban a temblar. Entonces, ¿qué crees que estás haciendo?, preguntó. Una voz fría y cortante cortó el aire. Todos se giraron. De pie bajo la farola había un hombre alto, vestido con un elegante traje negro. Sus ojos gris acero se clavaron en los asalants, exudando una presencia intimidante que hacía que el aire se volviera pesado. Alta contuvo la respiración. Archibald Thorne. Lo reconoció al instante. Todos en la compañía conocían al poderoso director ejecutivo, un hombre conocido por su crueldad, su indiferencia y su inmensa riqueza. Será mejor que se vayan antes de que pierda la paciencia, dijo, con su voz grave y una amenaza silenciosa. Uno de los hombres se burló. Ocúpate de tus asuntos, amigo. Esto no te incumbe. Antes de que pudiera terminar la frase, un puñetazo brutal lo derribó al suelo. Archibald no dudó. Sus movimientos eran rápidos y precisos. En segundos, los otros dos cayeron, uno agarrándose el estómago con dolor, el otro huyendo en la oscuridad. Alta se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Archibald se sacudió la manga como si la pelea no fuera más que una pequeña molestia. Entonces, volviéndose hacia ella, su mirada penetrante se suavizó ligeramente. ¿Estás bien? Alta no supo cómo responder. Era la primera vez que veía a Archibald de cerca. Ya no era solo una figura distante de los periódicos. Era real, de pie ante ella, tras haberla salvado justo a tiempo. Tragó saliva, su voz apenas por encima de un susurro. Estoy bien. Archibald la observó un momento, luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Alta debería haberse sentido aliviada. El peligro había pasado. Pero al ver su alta figura desaparecer en la noche, una sensación desconocida se agitó en su interior. Algo tácito, algo innegable, una oleada silenciosa que comenzaba a formarse en su corazón. Alatea pensó que después de esa noche nunca volvería a cruzarse con Archibald Thorne. Él era un poderoso director ejecutivo en la cima de la sociedad, mientras que ella era solo una insignificante conserje. Pertenecían a dos mundos completamente diferentes. El encuentro no había sido más que una coincidencia.
Pero se equivocaba. A la mañana siguiente, al entrar en el edificio de Sourn Enterprises, notó algo extraño. Más gente la miraba de lo habitual. Algunos compañeros susurraban al pasar, pero no les prestó mucha atención. Tenía demasiado trabajo. Se puso manos a la obra rápidamente, limpiando los pasillos del último piso, justo el lugar que siempre intentaba evitar. Incluso de paso, podía sentir la intensa atmósfera. Empleados con trajes impecables caminaban a paso rápido, demasiado absortos en sus propios asuntos como para mirar a alguien como ella. Y así era exactamente como ella lo prefería. Pero entonces, la puerta del despacho del director ejecutivo se abrió de golpe. Atea bajó la cabeza, con la intención de irse en silencio, pero una voz grave la detuvo en seco. «Tú». Levantó la vista. Archibald Thorne estaba en la puerta, con las manos en los bolsillos y sus penetrantes ojos grises fijos en ella. A Atea se le encogió el corazón. ¿Por qué la recordaba? Los empleados de alrededor empezaron a notarlo. El director ejecutivo nunca se había dirigido directamente a un conserje. El ambiente se tensó de repente. ¿Puedo hacer algo por usted, señor?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Archibald no respondió de inmediato. La observó durante un largo rato, como si evaluara algo. Finalmente, habló despacio. Después de anoche, ¿tuvo algún problema? Una pregunta simple, pero que pilló a Alata desprevenida. ¿Estaba preocupado por ella? Negó con la cabeza. No, señor. Estoy bien. Archibald asintió levemente, pero su mirada no la apartó. Parecía que quería decir algo más, pero al final decidió no hacerlo. De acuerdo, continúe con su trabajo. Altia hizo una ligera reverencia y se marchó a toda prisa, con el corazón aún latiendo con fuerza. Lo que no sabía era que a partir de ese momento Archibald empezó a fijarse más en ella. Archibald no era alguien que se sintiera atraído fácilmente por la gente. Las mujeres que lo rodeaban siempre estaban llenas de intrigas y engaños. Se acercaban a él por dinero, poder o estatus. Pero Alatea era diferente. Nunca intentó impresionarlo. No fingió debilidad para ganarse la compasión ni para halagarlo. Era una chica sencilla, trabajadora, amable y que no esperaba nada de él. Y eso, de alguna manera, despertó su curiosidad. En los días siguientes, se encontró buscándola inconscientemente entre los empleados del edificio. La vio limpiando diligentemente los pasillos, con el rostro concentrado, como si nada en el mundo importara más que su trabajo. La vio sonreír a un guardia de seguridad mayor, con los ojos brillantes como la luz del sol matutino. Había algo en ella, algo diferente. Archibald nunca antes le había prestado atención a un empleado de bajo nivel, pero esta vez no pudo evitarlo. Mientras tanto, Alata solo quería mantenerse alejada de él. No quería llamar la atención. No quería rumores ni celos de sus colegas. Y lo más importante, no quería involucrarse con un hombre como Archibald Thorne. Había oído demasiadas historias sobre él. Un despiadado director ejecutivo en los negocios. Un hombre que no creía en el amor, solo en las transacciones. Aunque él la había salvado, no quería deberle nada. Pero la vida nunca fue tan sencilla. Y el destino los acercaba cada vez más. Atea empezó a darse cuenta de que él siempre estaba ahí. No de forma obvia, sino como una presencia silenciosa e invisible, imposible de ignorar. Al principio, pensó que era solo una coincidencia. Los compañeros que antes la acosaban fueron repentinamente reprendidos por la dirección. Algunos incluso fueron transferidos a otros departamentos. Sus turnos se volvieron más fáciles. Las áreas más difíciles que antes le asignaban ahora estaban a cargo de otra persona. Incluso cuando tenía dificultades para pagar el alquiler, su casero le ofreció inesperadamente un descuento, alegando que el edificio había recibido una subvención de la empresa. Alta no era ingenua. Sabía exactamente quién estaba detrás de todo esto y eso la enfurecía. Ese día decidió confrontarlo.
Esperó a que Archibald saliera de una reunión antes de ir directamente a su oficina. Sin dudarlo, llamó a la puerta. La puerta se abrió y su secretaria pareció sorprendida al verla allí. El director general está ocupado. Necesito verlo, dijo a la tía con firmeza. La secretaria dudó, pero una voz grave rompió el silencio. Déjala entrar. Alta entró y la puerta se cerró tras ella. Archibald se sentó tras su escritorio, clavándola su mirada penetrante. ¿Qué ocurre? Alta respiró hondo, obligándose a controlar sus emociones. Señor Thorne, comenzó con voz firme pero decidida. Sé lo que ha hecho. Archibald ladeó ligeramente la cabeza como esperando a que continuara. Cree que no me daría cuenta, continuó. Las personas que antes me acosaban fueron transferidas de repente. Mi carga de trabajo se redujo notablemente. Incluso mi alquiler se redujo misteriosamente. Nada de eso fue casualidad. Permaneció en silencio. Sus ojos grises no delataban emoción alguna. ¿Por qué hace esto?, preguntó directamente. Archibald se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio y entrelazando los dedos. Porque se merece algo mejor. Alta soltó una risa seca. No, no merezco tu compasión. Por primera vez en su vida, Archibald Thorne se sintió impotente. Las mujeres siempre habían buscado su atención. Sin embargo, Alatea solo quería alejarlo. Nunca había tenido que explicarle sus acciones a nadie. Pero ahora, al mirarla a los ojos decididos, comprendió que, a menos que le aclarara las cosas, ella nunca aceptaría nada de él. Esto no es compasión, dijo lentamente. Simplemente no quiero verte lastimada. Alta frunció el ceño. ¿Por qué? Solo soy un conserje. No tengo nada de especial. Archibald le sostuvo la mirada un largo instante. No eres un conserje cualquiera, dijo con voz firme. Eres más fuerte que la mayoría de la gente que he conocido, y no quiero verte pisoteada. Su corazón vaciló por una fracción de segundo, pero no pudo dejarse llevar por sus palabras. Apretando los puños, dijo, no necesito tu ayuda. La declaración cortó el aire como una cuchilla. Archibald no dijo nada. Respirando hondo, Altia continuó, si no puedo protegerme, entonces no merezco el respeto de nadie. No quiero vivir dependiendo de la bondad de nadie. Si tengo éxito, quiero que sea por mi propio esfuerzo. Su convicción dejó a Archibald momentáneamente sin palabras. Nunca había conocido a nadie como ella. Una mujer a la que no le conmovían el dinero, el poder ni la protección. Alguien que quería valerse por sí misma. Podría ser la primera persona en rechazar su ayuda. Atea lo miró fijamente. Si de verdad me respetas, entonces déjame seguir mi propio camino. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. Archibald la vio marcharse, con una frustración desconocida agitándose en su interior. Por primera vez, había querido ayudar a una mujer, no por obligación, ni por beneficio personal, sino simplemente porque le importaba. Y, sin embargo, ella lo había rechazado rotundamente. La sensación era nueva y no le gustaba. Pero Archibald Thorne no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Alta podía rechazar su ayuda, pero sabía que ella ya había entrado en su mundo y no iba a dejar que se marchara tan fácilmente. Tras su enfrentamiento en su oficina, Altia pensó que Archibald dejaría de interferir en su vida. Se equivocó. Ya no aparecía abiertamente, pero aún podía sentir su presencia invisible, una mirada persistente cada vez que entraba en el gran vestíbulo de la empresa. Un silencio inusual de los compañeros que solían burlarse de ella. Todo parecía haberse calmado hasta que ocurrió lo inesperado. Ese día comenzó como cualquier otro. Altia se dedicó a su trabajo con diligencia, concentrada en sus tareas, ajena a los rumores que se extendían por la empresa. A media mañana, una noticia impactante había recorrido todo el edificio. Varios archivos críticos del departamento del director financiero habían sido robados.
No había señales de que un hacker externo hubiera violado el sistema, pero había una anomalía. Se había accedido a los datos por última vez mediante una cuenta interna. Esa cuenta pertenecía a Altia. No tenía ni idea hasta que la llamaron a recursos humanos. Al entrar, se encontró con las frías escaleras de sus superiores y miembros del equipo de investigación interna. Alatea, la jefa de recursos humanos, dijo con severidad. ¿Sabes por qué estás aquí? Frunció el ceño. No estoy segura. Descubrimos que tu cuenta accedió y copió archivos clasificados. Alta se quedó paralizada. ¿Qué? No podía creer lo que estaba oyendo. Yo no hice eso. Los datos dicen lo contrario. Un investigador colocó un conjunto de documentos frente a ella. Miró la pantalla. Marcas de tiempo, ubicaciones, todo coincidía con su horario de trabajo. Altia sintió un escalofrío. Alguien la había tendido una trampa deliberadamente. ¿Pero quién? La noticia del incidente corrió como la pólvora. Un conserje sospechoso de robar datos críticos. Esto no tenía precedentes en la historia de la empresa. La mayoría de los colegas de Alata mantuvieron las distancias, susurrando que podría haber explotado una falla del sistema para beneficiarse de la venta de información. Nadie la creyó. Nadie excepto Archibald Thorne. Apenas una hora después de que interrogaran a Altia, Archibald entró en la sala de conferencias. Nadie esperaba que el propio director ejecutivo se presentara para un caso que involucraba un conserje. El silencio llenó la sala mientras se sentaba, su mirada penetrante recorriendo a todos los presentes. Ella no lo hizo, afirmó con firmeza. El gerente de recursos humanos dudó. Señor, el sistema de seguridad se puede manipular, interrumpió Archibald. Nadie lo suficientemente inteligente como para robar datos usaría su propia cuenta para hacerlo. Una simple declaración, pero con un peso inmenso. Los presentes intercambiaron miradas inquietas, dándose cuenta de repente de que algo no iba bien. Archibald se recostó en su silla, en voz baja pero autoritaria. Quiero que se vuelva a revisar todo el sistema, y hasta que no haya pruebas concretas, nadie tiene derecho a acusarla. Nadie se atrevió a discutir porque todos sabían que cuando Archibald Thorne hablaba, su palabra era ley. Alta no podía creer lo que estaba sucediendo. No solo la defendía. Estaba arriesgando su propia reputación para protegerla. Después de la reunión, Alta fue suspendida temporalmente mientras continuaba la investigación. Pero en lugar de sentir ira o miedo, solo sentía confusión interior. ¿Por qué estaba haciendo esto? Él la había ayudado antes, pero esta vez realmente lo había arriesgado todo por ella. Esa noche, al regresar a su pequeño apartamento, sintió un gran peso en el pecho. Ya no podía mentirse a sí misma. Archibald no lo hacía por lástima. Lo hacía porque le importaba. Y aún más aterrador, en el fondo, sabía que en algún lugar de su corazón, ella también había empezado a quererlo. Altia permaneció despierta toda la noche, sin poder dormir. No dejaba de recordar el momento en que Archibald la defendió. La convicción en su voz, la confianza inquebrantable. No había dudado ni un segundo. No necesitaba saber toda la verdad. Solo necesitaba creer que era inocente, y eso era suficiente. Y lo más importante, ¿por qué eso le hacía temblar el corazón de esa manera? No quería admitirlo, pero en el fondo, sabía que se había enamorado de ese hombre hacía mucho tiempo. 2 días después, la investigación concluyó. Como Archibald había predicho, el sistema de seguridad había sido violado. Un empleado de TI de alto rango había usado la cuenta de Alata para encubrir su propio robo de datos. Alta fue absuelta de todos los cargos. Pero lo que más la impactó fue que Archibald se había encargado personalmente de todo. Cuando fue a su oficina para darle las gracias, lo encontró de pie junto a la ventana, contemplando en silencio el vasto paisaje urbano. No se giró al oírla entrar. Sabía que vendrías. Su voz profunda tenía un deje de agotamiento. Atea apretó los labios y respiró hondo. Gracias por creer en mí.
Finalmente, Archibald se giró, sus ojos oscuros, profundos como el océano. Nunca dudé de ti. Lo miró y, en ese momento, supo que no podía seguir huyendo. Archibald, ¿por qué haces todo esto por mí? El tiempo pareció detenerse. Entonces suspiró, acercándose hasta que solo los separaron unos centímetros. Extendió la mano y le apartó suavemente un mechón de cabello de la cara. Su voz áspera, con las emociones contenidas durante demasiado tiempo. No he podido olvidarte desde la noche en que te salvé. Lo intenté, pero simplemente, no puedo. El corazón de Alta latía con fuerza. Estaba confesando. Por primera vez, Archibald, el hombre siempre frío y racional, había desnudado su corazón. Podía sentir el rápido latido de su propio corazón. Esto era lo que había temido todo el tiempo. Si aceptaba estos sentimientos, significaba entrar en un mundo completamente diferente al suyo, un mundo al que no pertenecía, donde la gente la vería como alguien que se extralimitaba. Pero si lo rechazaba, lo perdería para siempre. Alta cerró los ojos, dejándose guiar por sus emociones. Lentamente, extendió la mano y le tocó el rostro con suavidad, suave pero segura. Yo también intenté olvidarte, susurró. Pero no pude. Archibald se quedó paralizado como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Entonces sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Una sonrisa que ella nunca había visto antes. Una sonrisa de liberación. Pero su historia no era tan simple. Archibald sabía que para ganarse de verdad el corazón de Alata, necesitaba más que una simple confesión. Tenía que demostrarlo. Su amor no fue un impulso fugaz. Atea también sabía que para amarlo plenamente, tenía que aprender a confiar en él. Su amor no sería fácil. Habría desafíos. Habría miradas críticas. Pero esta vez, lo afrontarían juntos. Porque cuando dos corazones se pertenecen de verdad, nada podrá separarlos jamás. Música. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si te gustó este contenido, no olvides darle a me gusta, compartir esta historia con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.